Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente uno. Entonces, Dios dice que es bueno cuando estamos en uno, no en dos, separados. Dios quiere que las familias son uno, no separados. Que las iglesias son uno, no separados. Y el reino uno, no separado. Porque mira, primeramente buscad el reino de Dios y todas otras cosas se van a añadir. Dios piensa al nivel del reino y hay dos reinos invisibles. Hay un mundo que se ve con nuestros ojos, pero también vivimos en otro mundo que no se ve. En este mundo se vive a través de fe, mundo invisible. Pero en el mundo invisible hay dos reinos diferentes. Gloria a Dios que son solo dos, no más. Pero uno es el reino de las tinieblas. Y el otro es el reino de Dios. En nuestro reino el rey se llama Jesús. Y la Biblia dice: buscad en el reino de Dios. En el reino de Dios hay muchísimas iglesias, congregaciones, pero somos un reino. Eso es importante saber. Que nosotros no luchamos contra sangre y carne. Así es. No luchamos uno contra otro, pero somos una familia. Dios es Padre, Él es el Rey, pero el Rey usa en su reino solamente sus hijos. Solamente los hijos de Dios son usados. Entonces, todos nosotros somos su familia y ciudadanos de su reino. Yo soy búlgaro, ustedes mexicanos, pero somos de un reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que es bueno, porque también podemos tener problemas uno contra otro. Pero Dios dice, es bueno cuando somos uno, cuando hay unidad, cuando hay amor. El amor cubre todos los pecados. El amor nos unifica o nos hace uno. Y después dice, es como el bien óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Entonces, la unidad trae la unción. Cuando somos unidos, somos ungidos. Muy bien en español. Cuando somos unidos. ¿Por qué? Porque la cabeza es Jesucristo. Y el óleo, la unción viene sobre la cabeza del sumo sacerdote Jesucristo y pasa abajo. Y nosotros todos somos un cuerpo. Y la unción viene sobre nosotros. Si la mano no quiere ser parte de este cuerpo, no va a recibir la sangre, no va a recibir la vida, no va a recibir la unción. Pero si somos juntos, entonces somos vivos y fuertes. El cual desciende sobre la barba de Aarón,
sumo sacerdote, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Eso significa que si somos partes uno de otro, si somos un cuerpo, entonces la unción va a venir en cada parte del cuerpo. Y sin la unción no tenemos nada. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sin rocío, sin agua, sin llover, no hay vida. Entonces, no solamente unción, pero vida no hay. Necesitamos esta unidad. Y Dios nos ha congregado juntos para ser uno en el Espíritu. Así es. Porque ahí envía Jehová bendición. Entonces vemos unción, vida, bendición. Todos queremos la bendición. La gracia y la bendición. Donde hay unidad. Y después dice, y vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué vida eterna para nosotros? Porque si una parte no está cortada, no tiene vida. Si un dedo es dedo, pero sin sangre, sin unción, sin vida, un dedo solo no es nada. Pero un dedo del cuerpo es mucho. Entonces tenemos vida. Y ahora tengo otro para compartir con ustedes, que creo que es importante por todos nosotros. Yo creo que Dios tiene un futuro grande para México. Amén. Lo creemos. Yo creo que Dios va a usar a México para avivamiento. Avivamiento mundial. Hay mucho potencial aquí. Pero tenemos que abrir nuestros corazones. Abrir nuestros corazones y recibir y dar. No ten miedo dar amor. Si puedes dar amor, vas a recibir. No rechazas, no te sientes rechazado. Eso es mentira. Todos somos aceptados de nuestro Padre en su Hijo amado. Todos somos aceptados. Y no rechaces y no te sientes rechazado. Vamos en Mateo capítulo 10. Voy a empezar un poco antes. Capítulo 9. Voy a empezar el capítulo 9, versículo 35. Y rodeaba Jesús o caminaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, aquí lo vemos eso en Marcos capítulo 1, versículo 39. La Biblia dice que Jesús caminando. ¿Alguien puede leer Marcos capítulo 1, versículo 39? Porque no puedo abrir mi Biblia aquí. Porque también eso añade. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces, el ministerio de Jesús
lo vemos aquí en dos versículos. Uno dice que Jesús ha caminado y primero predicaba el Evangelio a los perdidos. Entonces eso es evangelización. Número 2, enseñaba en las sinagogas, como nosotros hoy día enseñamos en la iglesia. Entonces, dos ministerios, evangelista y maestro. Y después sanaba a todos, entonces sanidad. Pero en Marco veo que dice y echaba fuera demonios, liberación. El ministerio de Jesús tiene dos partes importantes. Número 1 es la palabra de Dios, que es lo más importante, predicar el Evangelio y enseñar la palabra. Y número 2 es acción, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Esto es lo más importante que Jesús ha hecho. Y aquí dice en versículo 35, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Evangelio del reino. No es solamente el evangelio de mi iglesia. Las iglesias son importantes. Dios usa las iglesias, pero la iglesia no es una meta. La iglesia es como una, ¿cómo se dice? Instrumento. Un medio para que para que el reino pueda crecer. Porque el reino es uno, las iglesias son muchas. Pero también la Biblia dice hay una iglesia mundial y todos nosotros somos parte de esta. Y aquí dice y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué vemos nosotros? El pastor no es un título. Podemos escribir pastor, apóstol, profeta, todo, pero eso no es. Eso es una función. Esto es un llamado. Es servir. Entonces la gente no tenía pastores. Y nosotros tenemos que ser pastores, pastorear la gente. Pastorear a la gente en la iglesia, también pastorear a la gente por fuera. Porque ellos lo necesitan. México necesita pastores. No solamente dentro de la iglesia, pero por fuera. Para que la gente sabe que puede venir y recibir amor, acepción, puede recibir consejo, y entonces van a decir, esto no puedo encontrar en este mundo, solamente en la iglesia. En la iglesia hay Dios. Y viendo las gentes tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dicen a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mire, hermanos pastores, no dice los directores son pocos, los presidentes son pocos. No, dice los obreros son pocos. Lo más importante para nosotros es ser obreros. Y obrero no solamente habla.
Mucho hablar no significa mucho trabajar. El trabajo incluye palabras, pero no toda palabra es trabajo. Entonces dice la Biblia, Jesús dice, trabajadores necesitamos, obreros necesitamos. Trabajar en la, ¿cómo se dice eso? Mies, la cosecha necesita trabajadores. El presidente no va a cosechar, necesita. Director no va a cosechar. Filósofo no va a cosechar. Hoy día tenemos muchos filósofos, pero trabajadores necesitamos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus pies. Y México necesita obreros que van a trabajar junto con Dios, no solos. Cuando trabajamos solos, eso significa trabajar en la carne. Cuando trabajas con Dios, significa trabajar en el Espíritu. Cuando trabajamos juntos, eso significa trabajar con Dios en el Espíritu. Amén. Capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos. Mira, Jesús primero dice: orad por trabajadores, por obreros. Después llama a sus discípulos. Si tenemos llamado de Dios, eso es importante. Tener llamado de Dios. Ellos son llamados. Después, número 2, les dio potestad. La palabra es autoridad. O exusía. Les dio exusía, autoridad. Entonces, llamado. Segundo, autoridad. Sin llamado, sin autoridad no podemos hacerlo. Pero cuando lo tenemos, cuando Dios quiere que haces un trabajo, Él te da autoridad. Porque sin autoridad no puedes hacer nada. Contra los espíritus inmundos. Porque el reino de las tinieblas consiste de espíritus inmundos que funcionan contra la humanidad, contra el reino de Dios. Entonces, sin autoridad espiritual no podemos hacer el trabajo. Solo palabras no sirven mucho. Apóstol Pablo dice: el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en logos, consiste en dinamis, en poder. Entonces tenemos que tener el poder de Dios. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. El Espíritu Santo trae poder. El nombre de Jesús trae autoridad. Necesitamos autoridad, necesitamos poder. Entonces les dio autoridad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y número 2, sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Otra vez vemos que Jesús ha hecho sanidad y liberación. Él dice: ahora mis discípulos tienen que hacer lo mismo. Yo les doy toda autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, para que sacan fuera demonios y para que sanen a la gente. Y después los nombres aquí de los apóstoles, versículo 5 es importante. A estos 12 envió Jesús. Entonces mira, llamado, autoridad, envío. Eso no es como enviar a sí mismo. Si alguien pone el micrófono
toma el micrófono y se va a ministrar, pero no tiene el llamado, no tiene autoridad, ¿qué va a hacer? Entonces no es un micrófono, no basta. Necesitamos llamado, necesitamos autoridad. Y a estos 12 envió Jesús y a los cuales dio mandamiento. Mira, no es un suggestion. Consejo. Sí, no es un consejo. Una sugerencia. Es un mandamiento. Sí. Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él envía los apóstoles primeramente a su nación. Entonces, primeramente, ministerio en su nación. Y yendo predicar diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Entonces la predicación es para el reino. ¿Qué significa el reino? Buscar el reino. La primera cosa, lo más grande, lo más importante del reino es el reino. Entonces tenemos que predicar el reino y el reino, pero él es lo más importante. El reino de Dios se ha acercado. Mira el versículo 8. Sanad enfermos. Versículo 5 dice mandamientos, ¿sí? Versículo 8 dice sanad enfermos. Siempre la palabra de Dios es la primera. Pero no solamente la palabra, también acción y poder. Dice, sanad enfermos, número 1, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Eso es mandamiento. De gracia recibiréis, dad de gracia. Y yo quiero ir a Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos al versículo 20 o antes. Desde el versículo 18. Llegando Jesús les cerró diciendo, eso después de resucitar, ¿sí? Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, id y enseñar, hacer discípulos a todos los gentiles, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mira el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que los discípulos guarden todas las cosas que Jesús ha mandado a los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que hacer todo que Jesús ha mandado a sus apóstoles. Y una cosa de esto es predicar el evangelio, enseñar la palabra, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. También, mira otra vez, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces, Dios está con nosotros. Damos gloria a Dios y damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Recibimos tu palabra, Señor, y queremos que tu amor nos unifique, nos hace uno. Que estamos uno en el Espíritu.
porque así somos vivos, así somos fuertes. Señor, manda obreros a tu cosecha. Y nosotros queremos ser obreros para tu reino, para tu propósito. En México y por todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.